Buenas tardes, buenas noches, alumnos de Quinto B. Me llamo Daniel Guzmán y bueno, no tuvimos la oportunidad de conocernos al principio de clase, así que bueno, me presento y de paso hacemos una síntesis de la actividad número uno. Bueno, con respecto a la primera pregunta que dice ¿cuál es la nueva visión que se plantea para trabajar los fenómenos terrestres? Bueno, ahí le hice en todas un cuadrito como para que ustedes vayan entendiendo. Bueno, en la primera pregunta entonces vamos a ver que el planeta es enorme y se desarrollan tantos fenómenos que es muy complejo estudiarlos, todos esos fenómenos. Aparte de que son muchos, hay gran variedad de los mismos. Y todos esos fenómenos afectan a las sociedades de manera directa o indirecta. Entonces se necesita de una nueva visión que tenga una estrecha relación con los ciudadanos, las actividades humanas y los actores sociales que somos cada uno de nosotros. Con respecto al punto 2, ¿por qué se denomina a este espacio ciencias y por qué se necesitan varias para el estudio de nuestro planeta? Bueno, ustedes saben que en el punto 1 habíamos hablado de la complejidad de nuestro planeta y se necesitan varias disciplinas para abordar su estudio. Por ejemplo, se las denomina todas geociencia, que junta a varias disciplinas cuyo objeto de estudio es la Tierra. Las ciencias se integran sus estructuras, sus recursos para aportar diferentes miradas sobre nuestro planeta. En ese sentido, es importante que cada una de ellas aporta múltiples miradas, tanto desde afuera, desde adentro, que vamos a ver en el ejemplo del punto 3. Por ejemplo, nosotros vemos acá que a grandes rasgos presento tres ciencias acá. La geología bien específica del interior de la Tierra, la geografía sobre la superficie y bueno, la climatología en la atmósfera. Ustedes van a ver acá que, por ejemplo, la geografía es una ciencia social, pero si necesitas saber algo del interior de la Tierra para predecir, supongan, un terremoto o la acción de un volcán, eh, se integra con la geología y toma conocimiento de la geología para explicar esos fenómenos que después influyen sobre la sociedad y sobre la superficie terrestre. Con respecto al punto 3, que dice qué dimensiones integra el estudio de la ciencia de la Tierra y qué procedimientos se utilizan. Bueno, fíjense acá que se trabajan grandes dimensiones, unas dimensiones muy amplias, que es planeta, sistema solar, universo, y dimensiones muy pequeñas, como a la medida de una molécula o de un átomo. En ambas se va a usar para un poco equiparar o para ser visible esas diferencias la notación científica, que es puramente matemática, y el sistema internacional de medidas. O sea que son grandes dimensiones y pequeñas, pero como están todos interrelacionados, o sea, una depende de otra. ¿eh? Pero también en esta cuestión de la notación científica y de las edades se usan también, por ejemplo, para aplicar en las temperaturas y en las edades. ¿Está? Como por ejemplo la edad geológica que dura millones de años y también se utiliza un sistema de medida para eso. Vayamos al punto 4, que dice, explica por qué se clasifican en ciencias de lo antiguo y lo reciente, de lo lento y de lo súbito. Vamos a ver acá que el principal factor es la dimensión temporal. Tiene que ver acá con el tiempo. El espacio se va, en el caso de nuestra superficie terrestre, se va configurando a través del tiempo. Entonces, tiene esta dimensión temporal porque es importante, porque tiene una construcción, reconstrucción, y entonces hay muchas categorías de lo que es lo temporal. Por ejemplo, en relación a lo antiguo y lo reciente, por ejemplo, lo antiguo, por ejemplo, son los tiempos precámbricos, en donde se formaron, digamos, las primeras núcleos continentales y también las primeras formas de vida unicelulares. Con respecto a lo reciente, podemos decir el terremoto de Chile, que sucedió hace poco, fue un suceso que fue hace unos pocos años. O también se puede tomar el proceso de sedimentación, que un proceso de sedimentación son procesos que son muy recientes. Con respecto a lo que es corta duración y larga duración, corta duración
puede ser el surgimiento de una isla cerca de Islandia, por el fenómeno de la dorsal medioatlántica que está en continuo proceso de elevación en esa parte, y entonces en la década de 1960 surgió una isla que ahora es bastante grande. Con respecto a eh, larga duración, puede ser el proceso de sedimentación de la llanura pampeana, que tardó muchísimo tiempo y está en proceso todavía. Después tenemos procesos encadenados, como por ejemplo la erosión tiene una fase, que es una fase de desgaste, cuando se desgasta la roca, el transporte, cuando el viento o los ríos la llevan a otro lugar, y la acumulación, cuando se deposita en lugares más bajos y no sigue su recorrido. Y por ejemplo, lo que es simultáneo, puede suceder un terremoto y a su vez provoca un tsunami. Ahí sería lo simultáneo. Lo súbito es cuando se da una erupción volcánica que aparece de un momento a otro, o lento como la formación de las islas coralinas que llevan muchísimos años. Bueno, vayamos al próximo punto. El punto 5 nos pregunta qué tipo de metodologías se utilizan para investigar y por qué. Bueno, esto de la metodología lo vamos a ver más adelante, pero un poco para que ustedes vayan sintéticamente viendo, como por ejemplo los experimentos reproducibles, observaciones, descripción y explicaciones, es las observaciones en el campo que se hacen cuando se realiza el primer trabajo, estudios analíticos, métodos indirectos, por ejemplo, nosotros no sabemos que hay un núcleo en la Tierra, pero mediante instrumentos y tecnologías modernas podemos saber que hay en el interior del planeta, en el fondo de los océanos, ¿está? Y experimentos y simulaciones son en algunas ocasiones programas o software en donde simulan una situación, supongan, de un terremoto, de un tsunami, de un asteroide que golpea la Tierra, o sea que un poco trata de predecir esas simulaciones de lo que puede llegar a pasar, o el efecto invernadero, por ejemplo. Vamos al punto 6. El punto 6 dice, ¿de qué modo se localizan los fenómenos de nuestro planeta? Bueno, nosotros podemos localizar los fenómenos en la superficie terrestre principalmente, ¿está? Y a través de la geodesia. La geodesia es una rama, una parte de la geología que estudia las formas de la Tierra, la forma matemática. ¿Qué quiere decir eso? Y qué dimensiones tiene. Vamos a ver que la Tierra no es una esfera perfecta, sino que es un geoide que tiene formas irregulares, entonces no es difícil, no es fácil cartografiar eso, entonces se usa la geodesia para todas estas cuestiones. Entonces también se puede representar mediante modelos y representaciones, los sistemas de información geográfica, los globos y mapas y cartografía. Eh, los avances en la tecnología han hecho que se pueda estudiar más nuestro planeta y bueno, y cartografiar mejor, como por ejemplo el sistema de información geográfica requiere de satélites para ir un poco viendo y como es cartografiando lo que es la superficie de nuestro planeta. Entonces son sistemas muy valiosos que nos hacen conocer mucho más la localización de muchos lugares de nuestro planeta. Bueno, con respecto al punto 7, ¿qué herramientas se utilizan? Bueno, acá para que ustedes lo vean más sintético, las dividí en condiciones para salir al campo, que tienen que tener las condiciones físicas para poder subir, no sé, una montaña, recorrer varias distancias, digamos, en un día, la vestimenta adecuada, por ejemplo, medición y anotación, entre otras, la cinta métrica, libreta, puede ser una computadora, una net, una tablet. Recolección, bueno, lo que va a traer, digamos, de muestras, está como, por ejemplo, envases, o sea, los envases, las cajas, para recolectar todo lo que le interesa para llevar al laboratorio. Y localización, elementos para localizar, bueno, tenemos brújula, mapa, GPS y otros más. Y por último, el punto 8 que dice, bueno, ¿por qué a pesar de que son ciencias físicas tiene una inconveniencia social? Todas las ciencias son físicas, pero lo importante es que esos estudios ayudan a la sociedad a mejorar o tener una mejor relación con el planeta, una convivencia, debería tener una convivencia más sana. Es importante conocer el planeta, como dice acá, para conocerlo, para cuidarlo, para ver las potencialidades que tienen. ¿Por qué? Y porque esto tiene implicaciones sociales, económicas y ambientales. Porque si cada una de estas implicaciones hay un problema o se genera un problema, afecta a las demás. Entonces
tiene que haber un equilibrio en estas implicaciones. Y es muy, muy importante pensar en el bienestar de la población y las futuras generaciones. No solamente en el cuidado del planeta, sino también en pensar a futuro el modo de abordar los recursos naturales para que nuestro planeta no siga enfermándose, como dicen los diferentes medios.